Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la clase 17. Vamos a terminar con la guía 4 y en esta clase vamos a ver lo que se conoce como circuitos magnéticos. Bueno, básicamente un circuito magnético es un arreglo como este que figura acá, en el cual lo que se tiene es algún, por ejemplo, con forma de toroide, un material ferromagnético con una permeabilidad relativa muy grande. Quiere decir que el cociente de mu del material sobre mu cero, la permeabilidad del vacío, es muy alto. Eso quiere decir que genera bastante campo magnético, y la idea es que lo que se hace es se pone un cable, se lo, se lo devana acá, se lo hace pasar varias vueltas alrededor de un tramo del material este, y se hace circular una corriente. Eso induce que haya un campo magnético que se mueve a través se genera un campo magnético a través por el medio, por el núcleo de este material. Eh, bueno, entonces, como sabemos, la divergencia del campo B es cero, así que si usamos el teorema de la divergencia, aquí dice el teorema de Stokes, pero es el teorema de la divergencia, e integramos en un volumen, en todo el volumen del material, podemos pasarlo a una integral a través de superficie en una superficie cerrada. Esto nos dice que el flujo del campo B a través de superficies es constante a lo largo de cualquier tubo de líneas de campo. Esto nos quiere decir que, por ejemplo, la integral de B a lo largo de una sección que tiene superficie S1 es lo mismo que el flujo del campo en algún otro tramo del material que tenga sección, por ejemplo, S2. Entonces definimos el flujo, phi, con la letra phi, es el flujo de campo B a través de la superficie orientada S. Entonces acá B1 de S1, la integral de todo esto nos da phi1, y la integral de B2 a través de ds2 nos da phi2, y eso se mantiene constante. Algo interesante de notar es que esta conservación de flujo magnético también vale incluso si hay un entrehierro, es decir, si el material está cortado y hay un espacio acá, digamos, vacío. Entonces acá tenemos todo material ferromagnético y acá un espacio. Si ustedes hicieron el problema, ahora no me acuerdo, de la guía anterior, que tiene un entrehierro, van a ver que intuitivamente las líneas de campo en el entrehierro como que se abren un poco, no siguen así como circunferencias perfectas. Pero como el flujo del campo B se conserva, entonces phi a lo largo del núcleo, se le llama núcleo a toda esta parte que contiene el material ferromagnético, es lo mismo que el flujo a través del entrehierro. Entonces, lo que nos dice es que el producto entre el valor de B por el área transversal, se mantiene constante, tanto, de vuelta insisto, en el material como en el entrehierro. Acá puede ser que las áreas, las secciones aumenten, pero bueno, el campo B va a cambiar lo necesario, su valor, de manera tal que el flujo se mantenga constante. Bueno, como ya saben, las fuentes del campo H, las fuentes del rotor, son las corrientes libres. Entonces, ahora sí, si usamos el teorema de Stokes para el campo H, vemos que la circulación de H a lo largo de todo el circuito, por ejemplo, toda una línea cerrada de esta manera, tiene que ser proporcional a la corriente que circula a través de esta parte. Entonces, la circulación de H es n veces la corriente que circula ahí. Si el material ferromagnético es lineal, está en el régimen lineal, entonces el campo B es mu por H. Entonces, si vamos de vuelta a la ecuación esta 5, la de la circulación, lo que podemos ver es, si tomamos, vamos a ver que H es, digamos, si estuviese, por ejemplo, completamente lleno y no hubiese un entrehierro, es claro que H va a ir en la dirección de la coordenada angular phi, si tomamos Z como la coordenada que sale, el eje de simetría del toro ferromagnético. Y tomamos el DL, el diferencial de línea a lo largo del circuito, también en la dirección phi. Entonces esto es básicamente H por DL. Si multiplicamos y dividimos por mu, por la permeabilidad del material, entonces
notamos que mu por h es b, y a su vez si después volvemos a multiplicar y dividir por el área transversal, asumiendo que esta es constante a lo largo de todo el material, de todo el toroide, entonces b por a es phi, que es el flujo. Y ya habíamos visto que el flujo es constante, así que esto sale afuera. Entonces nos queda phi por la integral de todo esto a lo largo de todo el circuito. Entonces acá se define lo que se llama reluctancia, que es básicamente la integral a lo largo de un tramo de circuito, no solamente cerrado, de dl dividido la permeabilidad del material dividido el área transversal de ese tramo de circuito. Si mu y a son constantes, al menos durante el tramo en el cual se hace esta integral, esto sale afuera y queda L sobre mu sobre a. Por ahí se preguntan para qué todas estas definiciones quizás son un tanto extrañas. El tema es que podemos seguir haciendo otra definición, que es la siguiente, para terminar de hacer una analogía con circuitos eléctricos. De ahí el nombre circuitos magnéticos. Lo que podemos ver es que la corriente que circula a través del cable enrollado alrededor del material ferromagnético, lo que hace es forzar entre comillas, al campo magnético a generar un flujo que se mueva a través de todo el toroide. En ese sentido, uno puede pensar en esto como una especie de fuerza magnetomotriz, pensando un poco cómo era la fuerza electromotriz, la FEM de los circuitos eléctricos, que hacía que forzaba la corriente a moverse alrededor a lo largo del circuito. Entonces definimos la fuerza magnetomotriz con esta F un poco curvadita como N por I. N por I es justamente la circulación del campo H a lo largo del circuito. Ahora, si recordamos de lo que vimos antes, de la definición de meter el flujo y la reluctancia, la integral de la circulación de H a lo largo del circuito también es phi por la reluctancia. Entonces, habiendo definido la fuerza magnetomotriz como N por I, llegamos a esta ecuación recuadrada que está acá, la ecuación 10. Fíjense que esta ecuación tiene una similitud muy grande con la ley de Ohm, pensando que la fuerza magnetomotriz es como la FEM de un circuito, el flujo del campo B, phi, hace las veces de corriente eléctrica, y la reluctancia, R, hace las veces de resistencia. Entonces esto es exactamente igual que la ley de Ohm para un circuito eléctrico. De ahí el nombre circuito magnético. Entonces la idea es pensar estos arreglos de materiales ferromagnéticos en los que se enrolla alrededor un cable por el que se hace pasar corriente, se lo piensa como un análogo a un circuito eléctrico. Entonces la idea es pensar este arreglo de esta manera, con una batería dada por la fuerza magnetomotriz y una especie de resistencia que es en realidad la reluctancia. Y a lo largo de este circuito lo que hace es circular el flujo, que sería la corriente. Entonces notemos que si tenemos como dato cuál es el número de vueltas del enrollado, del devanado de este cable alrededor del material ferromagnético, también tenemos como dato cuál es la corriente que se aplica, la corriente que circula. Obviamente también la permeabilidad del material ferromagnético, cuál es la circunferencia media, o sea, este L, la longitud del circuito, y la sección transversal de este material. Entonces, de la ecuación esta y de la definición de las reluctancias y todo eso podemos despejar cuál es el flujo magnético en términos de todos datos. También podemos, recordando que el flujo magnético es B por A, podemos sacar cuál es B, que va a ser simplemente el cociente entre el flujo dividido el área, y nos da esto que está acá, mu por N por I dividido L. Y como el material es lineal, entonces dividiendo por la permeabilidad obtenemos directamente el campo H.
Otra cosa interesante que podemos ver es que si despejamos de esta ecuación, de la ecuación 9, pasamos para el otro lado este término, entonces nos queda la fuerza magnetomotriz menos toda la circulación de H a lo largo del circuito, todo esto igualado a 0. Esto tiene también mucha pinta, para terminar de completar las analogías, a la ley de voltajes de Kirchhoff, en donde acá tenemos la FEM, acá tenemos la circulación D a lo largo del circuito, que va a representar todas las caídas o subidas de potencial que haya a lo largo del circuito, igualados a 0. Bien, lo que nos falta ver es cómo, si hay alguna manera en la cual uno pueda pensar un material ferromagnético al que se le aplica una corriente, como si tuviese reluctancias en paralelo o en serie, y eso lo vamos a ver más concretamente en el problema 17 y 19. Bueno, un poco de jerga en términos de circuitos magnéticos. Habrán notado que yo durante toda esta clase me refería al campo B y al campo H. Normalmente uno en física llama al campo B campo magnético, pero en situaciones más de laboratorio, en realidad sobre lo que se tiene control es sobre el campo H, y a eso es lo que se lo suele llamar campo magnético. Si se fijan y buscan en Wikipedia, por ejemplo, van a ver que cuando se refieren al campo B, que aparece en las ecuaciones de Maxwell de vacío, se lo llama en realidad densidad de flujo magnético, y al campo H se lo llama intensidad de campo magnético o directamente campo magnético. Esto tiene que ver porque lo que uno tiene en control en un laboratorio es sobre la corriente aplicada a algún material dado. Y ese material siempre tiene alguna permeabilidad distinta de la permeabilidad del vacío. Entonces, uno controlando la corriente puede controlar o puede saber cuál es el campo H, y después determina quién es el campo B, la densidad de flujo magnético. Algunos comentarios sobre unidades. Bueno, el flujo magnético se mide en unidades que se llaman Weber, que descompuesto en las unidades que nosotros ya conocíamos, esto es Tesla por metro cuadrado. Tesla es lo que se mide el campo B, y metro cuadrado, bueno, obviamente la sección transversal al circuito, al material magnético. Y esto es lo mismo que volt por segundo. Después, la fuerza magnetomotriz se mide en ampere o ampere por vuelta. Recuerden que esto era N por I, así que la unidad es ampere, o como N es el número de vueltas, es ampere por vuelta. Y las reluctancias se miden en una unidad que se llama Henry. No importa, es solo para que lo sepan. Bueno, en cuanto al problema 17, en algún momento en una parte del problema le dicen que tiene un entrehierro y tienen que calcular cuál es el tamaño de ese entrehierro para que el flujo se reduzca a la mitad. Entonces el tema, cómo pensar este problema, la idea es pensar este problema como si fuese un sistema con una fuerza magnetomotriz y dos reluctancias en serie. Fíjense que la fórmula de la reluctancia era la integral por la longitud del tramo de circuito que estemos considerando, dividido la permeabilidad del material, dividido el área transversal. Entonces fíjense que toda vez que cambie la permeabilidad del material, va a cambiar la reluctancia, o también toda vez que cambie la sección transversal del material, va a haber un cambio de reluctancia. Podría pasar, por ejemplo, que en vez de tener un entrehierro, tuviésemos también un toroide, pero que de este lado tiene una sección y de este otro lado tiene una sección distinta, más ancha o más angosta. Eso haría un cambio en el valor de la reluctancia, y como una viene después de la otra y el flujo se conserva, todo este es el mismo flujo alrededor de todo este circuito, las reluctancias están en serie. Entonces acá la reluctancia total del sistema se escribe como la longitud del tramo de circuito dentro del núcleo ferromagnético, todo este tramo que está acá, dividido la permeabilidad del material ferromagnético, dividido el área de esta sección. Y acá se cambia también por la longitud del entrehierro, el mu del entrehierro, que sería el mu del vacío, y el área del entrehierro. Que si el entrehierro es muy cortito, el área va a ser básicamente la misma.
y esto hace que, bueno, que las reluctancias estén en serie. Entonces la idea es pensar este circuito magnético como este que está acá, en el cual tenemos la fuerza magnetomotriz, la reluctancia del núcleo y la reluctancia del entrehierro, y circula a través de esto un flujo phi, una corriente phi. En cuanto al problema 19, lo que tienen es algo parecido, otra vez un toroide, pero el cual dicen que se les suelda un tramo recto vertical acá de alguna distinta área. Acá lo que va a pasar es, la corriente esta va a hacer que se induzca un campo magnético que circule a través de todo este material, pero acá como hay dos tramos distintos, lo que va a hacer es, el campo es separarse. Una parte por acá va a circular un flujo phi que se va a dividir en un flujo phi 1 y un flujo phi 2. Esto tiene toda la pinta de la ley de las corrientes de Kirchhoff, en la cual todo lo que entra es todo lo que sale por conservación del flujo. Y la idea es pensar esto como si fuese un sistema con reluctancias en paralelo. Esta es la reluctancia reluctancia C, es la reluctancia del núcleo de este tramo, R1 es esta que está acá y R2 es esta otra que está acá. Así que recordando un poco como lo que sería el análogo a la ley de Kirchhoff de voltajes, es posible deducir esta fórmula para las reluctancias en paralelo. Y bueno, eso es lo que necesitan para resolver este problema. Por último, vamos a terminar esta clase haciendo un comentario, una aclaración sobre fuentes de rotor y fuentes de divergencia para los campos E y D, B y H, que nos parece relevante aclarar. La ley de Gauss para el desplazamiento eléctrico siempre vale esto, básicamente es que la integral de D a lo largo de una superficie cerrada, a través de una superficie cerrada, es igual a la carga libre encerrada. Esta ley es válida siempre, pero nosotros siempre le hacemos hincapié en que justificaran de que no hubiese fuentes de rotor para el campo D. Lo que sucede es que, si bien esto vale siempre, si hay fuentes de rotor para el campo D, entonces las conclusiones que saquemos de acá no nos van a poder permitir determinar completamente el campo D. El campo D tiene tanto fuente de divergencia como fuente de rotor. Si no hay fuente de rotor, entonces todo lo que determina cuál es la forma de este campo vectorial es esta ley, la ley de Gauss para D. No así si hay fuente de rotor. Algo muy similar sucede con el campo H y lo que sería la generalización de la ley de Ampère. La circulación de H a lo largo de un circuito cerrado siempre es igual al flujo de corriente libre que atraviesa la superficie encerrada por este circuito. Ahora, si hay fuentes de divergencia de H, entonces esta ley no nos permite, la ecuación 20 no nos permite determinar completamente el campo H. Entonces, si nos aseguramos que no hay fuente de divergencia de H, la ley de Ampère para H nos determina completamente el campo magnético. Esto viene un poco de la mano de lo que se llama el teorema de Helmholtz, que nos dice que en tres dimensiones cualquier campo vectorial se puede escribir como una parte puramente irrotacional, es decir, que tiene rotor nulo, y una parte completamente solenoidal, es decir, que tiene divergencia nula. Esto se puede escribir lo más genéricamente de esta manera: f es el gradiente de la función escalar, un campo escalar, y el rotor de algún otro campo vectorial, donde fíjense que esta parte tiene automáticamente rotor nulo, porque el rotor de un gradiente siempre es cero, y esta parte tiene divergencia nula, ya que la divergencia del rotor es siempre cero. Bueno, espero que se haya entendido esta clase, y si no, bueno, nos veremos podrán hacernos consultas el lunes. Que tengan un buen fin de semana.